Para el laboratorio 1, la primera tarea que se nos asigna es crear un archivo .m para generar un tono puro de 3 segundos de duración en la octava de do central, usando la frecuencia de muestreo de 8 kHz. El programa debe reproducir la señal a través del sonido del sistema usando el comando sound y debe graficar las primeras n muestras de la señal contra el tiempo. El programa debe comenzar limpiando el área de trabajo y entonces asignar las variables. Esta primera línea justamente lo que hace es esto último, limpiar el área de trabajo, limpiar las variables y ahí se arranca el programa. Esta primera variable fs es la frecuencia de muestreo asignada a 8 kHz, n son 300, t es 3, es el tiempo que va a durar la señal completa, ts es el periodo de muestreo, es decir, el inverso de la frecuencia de muestreo. Para este caso decidimos usar la frecuencia de 247 kHz correspondiente a Si en la octava de do central, la frecuencia angular 2π por f, amplitud 1, en principio lo tendremos como 1, la fase será 0, t es el vector de los instantes de tiempo para el cual haremos el muestreo, x será la señal completa del sonido, el que queremos reproducir. Se multiplica entonces el tiempo por la frecuencia angular y se le suma la fase. XP será de esa señal completa, solo las primeras 300 muestras. Y posteriormente procederemos a graficar. Graficaremos en primer lugar la señal, las primeras 300 muestras. Y posteriormente veremos qué pasa cuando intentamos graficar la señal completa. Aquí está por último entonces el comando sound, que es el que hará que la señal se reproduzca de acuerdo a la frecuencia de muestreo. Procederemos a correr el programa. Aquí vemos a la izquierda las primeras 300 muestras de la señal. Y a la derecha, lo que parece ser un error, es la señal completa de Si. No es un error realmente, lo que pasa es que la señal es una sinusoidal y para esta escala que estamos manejando, la frecuencia angular es demasiado grande. Si hacemos aquí un zoom, podemos ver mejor la señal. Es una sinusoidal exactamente igual a la de la izquierda, pero con otras escalas. Esta está hasta los 0.04 segundos y esta está hasta los 3 segundos completos. Así que esa es la representación que tiene para esta escala. Ahora vamos a variar unos parámetros a ver qué efectos tienen sobre la señal. Estaremos variando la amplitud. Comenzaremos asignándole una amplitud esta vez de 0.1. La reproduciremos. Notamos una señal bastante tenue, un volumen no muy alto. Aquí está la señal desde 0.1 hasta menos 0.1. Ahora la incrementaremos a 5. Apreciamos fácilmente que el cambiar de amplitud lo que hace es directamente proporcional cambiar el volumen. Básicamente a mayor amplitud, mayor volumen, a menor amplitud, menor volumen. Aquí podemos ver desde 5 hasta menos 5 en este caso. Y haremos una simulación más con amplitud normal, amplitud 1. Y ese básicamente es el efecto que tiene sobre la señal cambiar la amplitud. Cambiaremos ahora la fase. En principio con fase 0 suena así. Ahora lo cambiaremos por una fase de pi cuartos. Podemos ver aquí, al menos en la señal, como ya no arranca desde cero. Ya no arranca desde cero, sino arranca pues con el corrimiento en el tiempo. Procederemos a hacer medios, como así. Básicamente en el sonido no notamos diferencia, dado que la señal es periódica, así que un corrimiento en el tiempo no cambiará su apreciación. Sin embargo, en la representación, en la gráfica, sí vemos
el desplazamiento, pero audiblemente no encontramos una diferencia. Procederemos ahora a cambiar la frecuencia de muestreo. Veamos de nuevo cómo es la señal con una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Aquí podemos ver la señal es una representación fiel de lo que es una señal sinusoidal. Ahora cambiaremos la frecuencia de muestreo a 1 kHz. La señal no presenta un cambio distinguible al oírla, pero al ver el plot identificamos una variación en la uniformidad de la señal. Esta frecuencia de muestreo en teoría sigue siendo adecuada para representar la señal según el teorema de muestreo de Shannon, pues para las diferentes frecuencias de los tonos de dedo central es más del doble de la frecuencia más alta, que es la de sol, que es de 415 Hz. Pero vemos que si la seguiríamos disminuyendo ya la representación no sería adecuada y el sonido que escucharíamos sería diferente. La siguiente tarea que se nos asigna es crear un programa que genere un acorde. El acorde es básicamente la suma de tonos puros, usualmente son 3. Vamos a reproducir un acorde, el acorde de Do mayor. Para esto se usan las frecuencias de 262, 330 y 392 Hz. En este caso elegimos amplitudes de 4 y sin corrimiento, sin fases. Esta parte del programa, esta parte de acá, esa es la que hace reproducir el primer tono, este es el segundo tono, este es el tercer tono. Y cada uno se va a reproducir con el comando sound al mismo tiempo. Por último, lo que hacemos es sumar estas señales y graficar sus primeras 300 muestras, que sería entonces la representación del acorde de Do mayor. Vamos a reproducirlo. Aquí podemos ver a la derecha entonces los tonos puros de 262, de 330 y de 392 Hz, fielmente representados, una adecuada frecuencia de muestreo, y a la izquierda está su suma, que sería entonces el acorde de Do mayor. La siguiente parte, la siguiente actividad que se nos asigna gira en torno a los armónicos. Los armónicos son básicamente los múltiplos de la frecuencia de un tono puro. En este caso usamos un tono puro de 220 Hz. Y aquí tenemos el arreglo de frecuencias. Usaremos 9 armónicos. El primero, este es el tono puro. Los demás son los armónicos. Decidimos usar amplitudes como el inverso de las potencias de 2, dividido en pi. Las fases pi medios para todas. Y bueno, para explicar un poco más el código, este bucle for lo que hace es recorrer estos arreglos y reproducir la señal correspondiente al índice, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tono puro, frecuencia 220, amplitud 1, fase pi medios. Luego el primer armónico, frecuencia 440, amplitud 1 medio, fase pi medios, y así sucesivamente. Lo que irá haciendo este bucle for es guardar cada señal que se va generando en esta señal XT. Luego, se nos pide que grafiquemos la señal pura, después la señal pura con sus armónicos, es decir, la suma, y por último los solos armónicos. Y esto también escucharlo en audio, cada segmento de 1.5 segundos. Esta primer señal que vemos acá es el tono puro. Posteriormente, recordemos que aquí hicimos un arreglo que es la suma del tono puro con sus armónicos. Esa será la siguiente señal a reproducir, también de 1.5 segundos. Por último, los solos armónicos, entonces será quitarle a la señal completa el tono puro, y es lo que será entonces la última parte del audio. Al final aquí el comando sound de XS, la señal completa de salida. Procederemos a reproducir el programa. Y aquí podemos ver a la derecha el primer gráfico del tono puro y posteriormente sus armónicos escalados pues por
por la amplitud que les asignamos. A la izquierda podemos ver la gráfica de la señal pura en rojo y en verde la señal pura con sus armónicos. Vemos que hay una diferencia bastante apreciable. Y ahora queremos saber qué pasa si nosotros ponemos en cero los primeros armónicos. Vamos a ver. Tomaré los primeros 5 armónicos en amplitud, estos. 1, 2, 3, 4, 5. Y los voy a volver 0. 1, 2, 3, 4 y 5. Veremos qué pasa con las señales. Podemos ver que las primeras dos señales, es decir, la que corresponde a la señal pura y después a la señal pura con los tonos, con los armónicos, es casi indistinguible y también se evidencia en la gráfica. Prácticamente el tono puro y el tono puro con los armónicos son la misma señal, excepciones por aquí un poco, pero en el audio no las podemos distinguir. Nuevamente, a reproducirlas. Al final podemos escuchar lo que realmente son los solos armónicos, una señal con un timbre bastante agudo, pero vemos que la gráfica, la mayor parte de la señal la compone el tono puro. Surge la pregunta de si en este caso la frecuencia de muestreo es adecuada. La frecuencia de muestreo es adecuada hasta el armónico número 19 para cualquier tono en la escala de do central, pues luego esta frecuencia, la mayor frecuencia es más de la mitad de la frecuencia de muestreo, siendo el armónico 20 de si, cuya frecuencia es 8.3 kHz. Esto es más de la mitad de la frecuencia de muestreo, que serían 8 kHz. Entonces, por este hecho, por el teorema del muestreo de Shannon, ya no se representaría adecuadamente la señal. Por último, se nos presenta este programa. El programa genera y reproduce dos señales. Primero genera una señal con una frecuencia de la escala de do central con sus 10 armónicos. Después genera una segunda señal usando las mismas amplitudes de los armónicos, pero las fases son números aleatorios entre menos pi y pi. Luego se grafican ambas señales en el mismo gráfico para uno poder apreciar cuál es la diferencia, cuál es el efecto de aleatorizar la fase. El programa entonces selecciona aleatoriamente una de las dos señales y la reproduce. Espera 4 segundos y reproduce otra señal, alguna de las dos también aleatoriamente. Luego, entonces la pregunta es si uno puede decir si la señal es la misma que se reprodujo al principio o si es una diferente, la que tiene diferentes fases. Vamos a hacer una prueba. Allí se reprodujeron las dos señales. Podemos ver aquí que las señales que generó básicamente es como si estuvieran en contrafase, pero hay que decidir si la señal que se escuchó, las dos señales son la misma o son diferentes. Yo creo que no son iguales, creo que no son las mismas. Fue correcto. Pregunta si queremos volverla a intentar, intentémoslo una vez más. Aquí podemos ver las dos señales que reprodujo, estas veces son mucho más parecidas. Digamos que la fase, al parecer, las fases que se usaron no difieren tanto. Preguntan entonces si las dos señales son la misma o no. Yo creo que sí, no estoy seguro, pero vamos a ver. No, eran diferentes, eran distintas. Voy a explicar el procedimiento que utilizamos para desarrollar la práctica de laboratorio 2 y a mostrar los resultados obtenidos. Bien, primero vamos a interpretar la sinfonía de Para Elisa utilizando la función MKMusic y que llama la función MKNote. La función MKNote toca la sinfonía con unos acordes un poco más robóticos que la función Maíz. Para que se ejecute esta función MKNote
comentamos la función myInst y dejamos esta para que se desarrolle. Entonces, en la ventana de comandos metemos mkmusic para que se desarrolle este programa. Y así se ejecuta la sinfonía de Para Elisa, y los acordes y la gráfica de los acordes sería esta. Aún no hay variaciones debido a que faltan armónicos y el envolvente. Luego vamos a implementar el himno de la alegría, para lo cual toca cambiar las notas musicales de N sub F por las notas que están en el archivo enviado por la profesora del himno de la alegría, y también la duración de cada uno de estos en cuartas y octavas, que está aquí en este archivo enviado por la profesora. Ahora ejecutaría el himno de la alegría utilizando el programa mknote, o sea, un sonido más robótico. Volvemos a poner en la ventana de comandos mkmusic. Y el gráfico de la función sin armónicos ni envolvente. También tenemos que ejecutar Morning Mood. Los acordes enviados por la profesora serían estos. Así que copiamos las notas en N sub F y en duración tomamos los valores de N sub D, que serían estos, en cuartas, así que borramos los del himno de la alegría, las duraciones del himno de la alegría, y ponemos los de Morning Mood. Ejecutamos mkmusic. Como vemos, esta nota tiene pocas variaciones en la amplitud debido a sus valores constantes. Para esto utilizamos el envolvente y los armónicos, que se pueden ver en las funciones de myInst y mknote. De este modo, volvemos al ejecutable, que es mkmusic, comentamos la función mknote, de modo que se ejecute myInst. Para Morning Mood entonces sonaría así. Ya con el envolvente y los armónicos. Cambiamos para que suene el himno de la alegría. Entonces cambiamos la duración de cada nota aquí en duración, mientras que para las notas musicales utilizamos estas notas.
de modo que se ejecute en MyInst. Se desarrollaría entonces MK Music. Aquí, como vemos aquí, ya se pueden notar los armónicos que tiene el himno de la alegría ejecutando MyInst. Ya no siempre es constante la amplitud, sino que va cambiando. El mismo proceso se debe hacer para Elisa. Y entonces tomamos n sub f, lo ponemos en la variable de las notas musicales, que es n sub f, y finalmente cambiamos también la duración de cada una de las notas. Copiamos del archivo que envió la profesora la duración de cada nota y las ponemos en la duración, de modo que ahora suene para Elisa con los envolventes y los armónicos, utilizando la función MyInst. Vemos nuevamente cómo van cambiando las amplitudes. Este, que dice luego de hashtag de numeral armónicos, es la parte del código que se utiliza para crear los armónicos. Mientras que para utilizar el envolvente utilizamos esta fórmula de e a la menos 4 por x a la menos 1 al cuadrado. Este sería entonces el envolvente de esta función del instrumento, mientras que este sería el código que se utilizaría para los armónicos. Por último, también se nos pide implementar un código que ejecute una canción que no sea de nuestra propia autoría. Para esto utiliza los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que serían estos, con estas duraciones, que sonarían de la siguiente manera, utilizando ya el envolvente y los armónicos. Mientras que para un sonido más robótico podemos ejecutar el MK Note y comentar el instrumento, por lo cual sonaría de la siguiente manera. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.